esta forma de pensar llega a América. Y era imposible para un conquistador pensar en que él estuviera matando indios rebeldes y que con eso estuviera pecando. Al contrario, le estaban dando un servicio al Evangelio porque estaban eliminando el obstáculo para que se implantara ¿verdad? Forzosamente el Evangelio en esa sociedad. O sea, que ellos lo justificaban por la fe. Por determinación. Sí. Y nosotros en el siglo XX y XXI no hay forma de que nosotros podamos decir eso era una manipulación o era ¿verdad? Pervertir el Evangelio para los intereses privados. Es que esa es la forma que pensaban. De la misma forma, miren, nosotros no entendemos las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, donde llegaban los israelitas a la conquista, ¿verdad?, de los países de Canaán, y mataban desde el más viejo hasta el más jovencito, hasta el bebé, y hasta los animales, o sea, todo. Se nos hace muy difícil nosotros entender eso, porque son otras culturas, es otro tiempo. Así que la conquista de América empieza en ese tono. No es hasta pasa el tiempo en que empieza a la gente a estudiar la palabra, y el acceso a la palabra entonces empieza a molestarle a la gente. Hay que vivir esto así como se dice. ¿Se fijan? Bueno, aparte de eso, ya en el siglo XVII, en el capítulo 17, entonces que esto sería, ¿verdad?, lo que vamos a entrar hoy. ¿Cómo se justifica la empresa de la colonización? Pues una de esas justificaciones es lo mismo se hizo en las cruzadas, que fue el ejemplo que di ahorita, que se estaba haciendo anteriormente en África. El Papa había dado autorización en África, había también dado la autorización de las cruzadas. Pues es exactamente lo mismo. Vamos a conquistar esta tierra porque el Papa nos dio permiso, y si el Papa es el que manda, pues aquí no hay nada que decir. Segunda justificación, o segunda explicación, vamos, ¿por qué se da una conquista tan bárbara como esta? El caso de España, ¿verdad?, que es el que nos toca a nosotros. España había vivido desde el siglo VII, los musulmanes habían conquistado casi todo el territorio español, casi toda la península. Solamente quedaron una fajita arriba en el norte donde estaban los reinos cristianos. Después de 200, 300, 400 años, los españoles empiezan a empujar hacia el sur, a reconquistar de las manos árabes esa tierra, y lo hicieron en el nombre del cristianismo, porque eran musulmanes, eran infieles. Así que lo mismo que hicieron los españoles en la península ibérica, en España, pues es exactamente lo que van a hacer en toda América, exactamente igual. O sea, estos son territorios de infieles que hay que cristianizar, y se cristianiza, pues si se oponen, los conquistamos a la fuerza de hierro. Una de las cosas que trataron en la corona de hacer, y lo trataron de hacer con todas las mejores intenciones, ¿verdad? Decir, ustedes no pueden esclavizar, están hablándole a sus súbditos, ¿verdad? Los monarcas le están hablando a sus súbditos y le están diciendo, ustedes no pueden llegar de buenas a primeras a esta tierra y conquistarla y hacer esclavos a los indios, a menos que ellos no pongan oposición, a menos que no levanten oposición. Pero una cosa era sinónimo de la otra, porque si a uno lo están conquistando a la fuerza, ¿cómo no se va a oponer? Eso era de ellos. Así que ¿verdad? Hay quizás unos argumentos legales ahí, pero no hay forma que eso, o sea, que el propósito de la colonización se cumpliera a menos que no fuera de esa forma. Y entonces había hasta los españoles son bien legalistas. Nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una legislación que sigue muy al punto de la letra. Aún hoy los norteamericanos trataron de cambiar nuestra jurisprudencia y no pudieron. Eso fue una de las cosas que no pudieron, igual que el idioma, que no lo pudieron cambiar, aunque trataron muchísimo.
Y la jurisprudencia de nosotros es, ¿verdad? Es latina, nos viene de Roma, a través de España. El derecho civil. Aquí tenemos a alguien que nos puede hablar mejor de eso. Claro, hemos incorporado muchas cosas, ¿verdad? De la jurisprudencia anglosajona, el más importante de ellos quizás. O sea, de Jurisprudencia. constitucional. El Área constitucional. jurado. ¿Verdad? El Algo jurado, como, pero el jurado es parte del debido proceso de ley que viene de la Constitución. y que nos viene de Estados Unidos. ¿Verdad? Eso bajo España, eso de que uno fuera juzgado por sus pares, eso era completamente desconocido. Y más en una sociedad donde, tú sabes, se aprecia tanto la nobleza y la aristocracia, y que fuera juzgado por gente del pueblo, eso es imposible. En Estados Unidos, o sea, viene de Inglaterra y es así. Entonces, pero los españoles cumplían un requisito. Ellos, la corona les había dicho, ustedes van a los sitios donde está esta gente y ustedes le leen un requerimiento, un documento donde se les requiere que obedezcan a este gran señor que nosotros, del cual venimos a nombre de él, que es el monarca, ¿verdad? O el papa, y entonces venimos con este documento para que ustedes se rindan sin pelear. Y entonces se paraban en una loma y leían el documento. ¿Alguien les podía entender? Y entonces, si no obedecían ese documento, pues entonces ya eran rebeldes. ¿Ves? Así que se cumplía con la letra, ¿ves? No con el espíritu de eso que se estaba diciendo. Porque quizás si se hubieran cogido un intérprete que ¿cómo dice? ¿Pueden comentar, hermano? La idea era que no se rindieran en realidad. Que no se rindieran. Así que se les requiere, ¿verdad? Que se rindan a los requisitos de este gran señor europeo. Y entonces se cumplía con la ley, se les leía el requerimiento, el famoso requerimiento. Bueno, ¿qué otro puntito nosotros vamos a tocar aquí? Entonces, ¿cómo se establece la iglesia en este nuevo mundo? Una cosa es los conquistadores viniendo con una lanza y una cruz, ¿verdad? Y otra cosa es cómo se organiza la iglesia, porque en primer lugar las iglesias la tiene que sostener la gente, y pueden los indios sostener, o sea, una jerarquía, toda una estructura de obispos, abades, qué sé yo, conventos, órdenes. ¿Pueden estos nuevos territorios sostener una iglesia? No pueden, no hay forma. Había pasado lo mismo en España, cuando se está reconquistando este territorio al sur, ¿verdad? De estos reinos cristianos. Ellos están entrando en un territorio nuevo, y ¿quién va a sostener a los que ministran en la iglesia? A los ministros, ¿verdad? Los sacerdotes, el convento, obispos. ¿Cómo se va a hacer esto? Y entonces pues el monarca español se inventó un arreglo que le vino muy bien, y él dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Le dijo al papa, que de hecho uno de esos papas era español también. Y miren, estos papas, acuérdense que después de haber pasado por todo este curso, ¿verdad?, de historia de la iglesia, entonces tenemos papas que son adolescentes, que están allí porque son el sobrino de fulano de tal, porque es de una familia de Roma. Sin tener ningún conocimiento, o sea que ningún interés, porque están allí. ¿Por qué? Porque ciertas familias de Roma son las que controlan el papado. ¿Para qué? Para su beneficio económico, no es para otra cosa. Y entonces pues el monarca español le dice, y esto, hermano, esto es uno de los puntos más importantes de la evangelización en América Latina, es o sea, esto es un punto extremadamente importante. El monarca español
le sugiere al Papa que él le va a someter una terna, o sea, una lista de candidatos para obispo, que el Papa va a escoger de ahí, y que a cambio de ese privilegio, entonces la corona sostiene económicamente la Iglesia. Y el Papa, pues, no tuvo problemas con eso. De hecho, había sido una práctica, y eso ustedes tienen que haberlo visto también aquí, en la historia de la Iglesia, que en todos estos territorios de Europa era bien común esa tensión, ¿verdad? ¿Quién es que nombra al obispo? Porque es tanto el dinero, es tanto el territorio, y acuérdense en que es tener poder no solamente sobre tierras, es tener poder sobre vidas. O sea, la gente que vive ahí, ¿a quién responde? ¿A quién es leal? Y si usted tiene un gran territorio en manos de un obispo que no responde a los intereses de la corona, es una verdadera amenaza. Se pasaban conspirando unos con otros todo el tiempo. O sea, la guerra, toda la Edad Media fue guerras y guerras y guerras. Y claro, las formas de recrearse hasta recrean la vida real, que es la violencia y la guerra. Y ustedes ven esas películas de la Edad Media y se están divirtiendo, guerreando unos con otros. Aquí vino no sé mucho un conferenciante de hace 2 o 3 semanas atrás y dijo: en Puerto Rico lo más que produce como atletas y de buenísima calidad son boxeadores. ¿Por qué? Porque es una sociedad bien violenta. Que no es casualidad, hermano. Las cosas no son de la nada. Si nosotros estamos promoviendo, si nosotros tenemos una sociedad donde es una cultura de hostilidad, de agresión, pues ¿cuál es el deporte? Pues la agresión. Y entonces, pues, eso ustedes lo ven en las películas de la Edad Media, ¿sabes? De la forma que se divierten en la Edad Media, pues, en los torneos esos donde se derriban gladiadores y caballeros y medio mundo. Bueno, entonces, pues, cuando la corona española decide que hay que sostener esa iglesia y que ellos están dispuestos a hacerlo, sí tienen el derecho a nombrar los obispos. Y a ese arreglo se le conoce como patronato real. Ese es el nombre que se le da. Un nombre bien raro para nosotros. En aquel momento era bien fácil. Real porque es del rey, ¿verdad? Todo lo real es del rey. Y patronato porque viene de patrón. O sea, el rey es el patrón, es el que manda. Y entonces dice que los españoles le sometían una lista, ¿verdad? Y de ahí, y entonces escogía el papa. Mentira. Todo el mundo sabía que el que designaba la corona era el que era nombrado por el Papa. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina vamos a tener una iglesia completamente, completamente identificada con el Estado. O sea, no se puede hacer diferencia en América Latina de iglesia y Estado. No hay forma de hacer diferencia. ¿Y qué pasa? Aun cuando los países en América Latina se independizan, aun cuando sus constituciones dicen que se respeta la libertad de conciencia, que se respeta la libertad de culto, eso está en papeles. El papel aguanta todo lo que le pongan, porque en la vida real, al día de hoy, todavía iglesia y Estado es sinónimo. Es sinónimo. Una de las cosas que al principio los evangélicos en Venezuela les encantó de Hugo Chávez, eran bien chavistas los evangélicos, que de repente él empezó a quitarle todos los privilegios a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él está rompiendo con toda, ¿verdad?, la forma tradicional de hacer política allá. Él quiere romper los poderosos, aunque tenga los de poderosos. Lo único es que no son los poderosos de antes, los tradicionales. Ahora pues son, bueno, otra clase. Y claro, de su misma clase, obviamente. Pero la nueva clase de que Dios me lo va a tirar.